Hoy nos metemos de lleno en una de las profecías más intensas y desde luego más debatidas de toda la Biblia, el capítulo 24 de Mateo. Aquí el texto nos dibuja una serie de eventos que culminan en lo que llama el fin de una era. Vamos a desgranar su estructura y a ver cuáles son los puntos clave para entender la secuencia que presenta. A ver, todo arranca justo aquí, con una predicción que es, bueno, demoledora, no hay otra palabra. Justo al salir del templo de Jerusalén, Jesús se gira hacia sus discípulos y suelta estas palabras. Y uno se pregunta, ¿por qué fue algo tan impactante? Para entenderlo, hay que ponerse en situación y comprender qué significaba ese templo. Es que no hablamos de un edificio cualquiera, ¿eh? Era el epicentro de la vida y la identidad judía. Una auténtica maravilla arquitectónica que tardó más de 80 años en completarse. El historiador Josefo cuenta que estaba cubierto de tanto oro que literalmente cegaba cuando le daba el sol. Y donde no había oro, el mármol era tan blanco que a lo lejos parecía una montaña nevada. Así que imaginemos el shock de oír que algo tan gigantesco, tan permanente, iba a ser reducido a escombros. Pero lo más fuerte de todo, lo que de verdad te deja pensando, es que apenas 40 años después, ¡zas!, la predicción se cumple al pie de la letra. Durante la Gran Revuelta Judía, el ejército romano, con Tito al mando, asedia y arrasa Jerusalén. Cuentan los historiadores que el oro del templo se derritió y se coló entre las piedras, y los soldados, para poder saquearlo, desmontaron el edificio piedra por piedra. Este cumplimiento tan literal, ojo, sienta un precedente clave para interpretar todo lo que viene después en el capítulo. Claro, después de soltar semejante bomba, la reacción de los discípulos es inmediata. Le hacen un par de preguntas que se convierten básicamente en la columna vertebral de toda la profecía. Son la llave para descifrar la estructura de todo el discurso que sigue. A ver, hay que entender que para ellos, en su cabeza, la destrucción del templo y el fin del mundo eran prácticamente lo mismo, un único evento catastrófico. Por eso le preguntan dos cosas. Primero, ¿cuándo va a pasar esto del templo? Y segundo, ¿cuál será la señal de que vuelves y de que se acaba esta era? Jesús va a dedicar el resto del capítulo a responder, pero separando muy bien los dos conceptos. Lo primero que hace es poner sobre la mesa una serie de eventos que, ojo, mucha gente confunde con las señales del fin, pero que el texto describe como simples precursores. Son, por así decirlo, la antesala. Y esta aclaración es fundamental para no caer en alarmismos cada vez que el mundo entra en una crisis. Y la lista, la verdad, es que suena inquietantemente familiar, ¿a que sí? Hablamos de falsos mesías que prometen la salvación, de conflictos globales, hambrunas, pandemias, desastres naturales, persecución a los creyentes y una degradación moral general. Son las turbulencias que han marcado la historia humana desde entonces, y el texto nos advierte, no confundáis esto con la señal definitiva. Claro, al ver todas estas calamidades en el mundo, la pregunta sale sola. ¿Es esto? ¿Es ahora? Es una pregunta que en realidad se ha hecho cada generación que ha vivido una gran guerra, una pandemia global o un desastre natural de gran magnitud. Pues la respuesta del texto es un no rotundo, seguido de una llamada a la calma. Mirad que no os turbéis, pero aún no es el fin. O sea que no cunda el pánico. Estos eventos no son el final, son solo el principio de dolores. Y esto nos lleva a una metáfora que es clave para entenderlo todo. La expresión principio de dolores es una metáfora superpotente. Pensemos en los dolores de un parto. Las contracciones, ¿verdad? Se vuelven cada vez más frecuentes y más intensas a medida que se atraca el momento, pero no son el nacimiento en sí. Pues esto es igual. Estas calamidades son el preludio, no el evento principal. Vale, y ahora pasamos de esas señales generales, de ese ruido de fondo de la historia, a lo que sería el clímax de la profecía. El texto presenta un único evento, una señal específica y muy visible que, según se nos indica, sí que marca el inicio de la cuenta atrás final. Y aquí se ve el contraste de una forma súper clara. Mientras que las señales generales son recurrentes, un patrón que se repite a lo largo de los siglos, la señal específica es un suceso singular, concreto y visible. Este evento no es solo otro dolor de parto, es el que, según el texto, desencadena la fase final, llamada la Gran Tribulación, e inicia un marco de tiempo muy concreto. Y esta señal tiene nombre y apellidos: la abominación desoladora. El término viene del libro de Daniel y se refiere a la profanación máxima del lugar santo en Jerusalén, un acto de idolatría. Y esto, claro, para muchos intérpretes implica algo muy gordo, que tiene que existir un templo reconstruido en el futuro para que se pueda profanar. Esta es la señal que el texto pide que se entienda por encima de todas. En el momento en que aparece esta señal, el texto describe una especie de efecto dominó, una cascada de eventos que se suceden muy rápido. Entramos en la fase conocida como la Gran Tribulación, que culmina con el regreso visible de Jesús. La forma en que se describe este periodo es que no hay palabras.
Se define como un tiempo de angustia sin precedentes en toda la historia de la humanidad. El texto lo subraya. Nada de lo que ha pasado antes, ni nada de lo que pasará después, se le podrá comparar en dureza. Y en medio de todo este caos, la profecía lanza una advertencia muy, muy específica: cuidado con los falsos mesías. Pero no serán figuras públicas que salgan en todas partes, sino que afirmarán estar en lugares ocultos, en el desierto o en aposentos secretos, intentando atraer seguidores de una forma discreta, casi misteriosa. Y justo aquí, el texto hace un contraste que es simplemente genial. A diferencia de esos falsos cristos secretos y localizados, el regreso verdadero será inconfundible, imposible de ignorar. Será global, visible para todos, como un relámpago que cruza el cielo de punta a punta. No habrá lugar a dudas ni necesidad de que nadie lo anuncie en secreto. Y justo un instante antes de ese regreso visible para todos, la profecía pinta un cuadro cósmico a una escala que te vuela la cabeza. El sol y la luna se apagarán y las propias estrellas parecerán caer del cielo. Son las últimas y más dramáticas pinceladas antes de la aparición final. Bueno, y después de toda esta cronología de eventos tan intensa, el discurso da un giro. Pasa del qué va a pasar y cuándo va a pasar a un ¿y entonces qué hacemos con todo esto? ¿Cuál es la aplicación práctica y personal de toda esta información? Para explicarlo se usa una parábola súper sencilla, la de la higuera. Es de sentido común, ¿no? Cuando ves que a la higuera le salen los brotes, sabes que el verano está a la vuelta de la esquina. Pues esto es igual. Con estas señales se puede saber que el final está a las puertas. No se sabe el día exacto, pero sí se puede reconocer la estación. Y aquí llegamos a una aparente paradoja que ha traído de cabeza a mucha gente. Por un lado, el regreso parece predecible, ¿no? Ocurre después de una secuencia de eventos muy claros. Pero por otro, se insiste en que nadie sabe el día ni la hora y que llegará de forma inesperada. La clave para reconciliar esto parece estar en la diferencia entre la temporada y el momento. Las señales permiten saber la estación del regreso, pero el día y la hora exactos, eso sigue siendo un misterio, lo que garantiza el factor sorpresa. Y es que, para el mundo en general, la vida seguirá su curso como si nada. Como en los días de Noé, dice el texto, la gente a lo suyo, comiendo, bebiendo, casándose, completamente ajena al momento que se avecina. Esa normalidad para la mayoría es lo que hará que el evento sea totalmente inesperado. Y con esto el capítulo cierra el círculo de una manera magistral. Comienza con una pregunta sobre el cuándo, pero termina con un desafío mucho más personal. La enseñanza final no va de calcular fechas, sino de un estado de preparación constante. La pregunta que queda flotando en el aire no es tanto una de cronología, sino una de disposición personal. ¿Estamos listos?